Familia, buenas tardes. Saludamos a toda la comunidad gospel. Hoy es un día muy especial. Estamos en un programa llamado Decisiones que Trascienden. Y tengo dos invitados muy especiales, amigos, hombres de Dios que hoy día para muchos están siendo criticados, están siendo apuñalados. Pero yo quiero honrar hoy a nuestro congresista Alejandro Muñante, nuestra hermana Paola Martínez, quien está con nosotros esta mañana. Bienvenido a este tiempo donde vamos a poder decisiones que trascienden. Muchas gracias, Pastor Freddy. Buenos días, Polita. Aquí, al pie del cañón todavía, en el último día de campaña. Gracias, Pastor Minaya. Gracias a toda la comunidad gospel. Realmente estamos bendecidos de estar aquí. Y gracias a Dios por su vida, Pastor, por el ministerio que usted tiene, y oramos para que se pueda extender más y llegar a más corazones, porque estamos convencidos que la política ni los políticos van a salvar a nuestro país. Quien va a salvar al país va a ser el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, quiero empezar primeramente honrando la vida de ustedes, porque no es hoy día, sino desde el día 1 en que ustedes estaban trabajando dentro del Congreso, abrieron las puertas para muchas familias, muchos ministerios, mucha iglesia y para la comunidad, especialmente para gospel, muchas gestiones que para nosotros era imposible, pues ustedes nos ayudaron a ser parte de la gestión para que sea posible. Todos esos eventos, esos conciertos que ustedes han disfrutado, no se hace de noche para la mañana, tiene toda una trascendencia de tiempo, pero también es importante tener gente, aliados estratégicos para poder desarrollar eso. Estuvieron cerca a muchos pastores, honrando la vida de muchos pastores. He visto al congresista Alejandro, juntamente con todo el equipo, viajando a los pueblos, reconociendo la labor ministerial de los pastores en cada lugar, en los escenarios, reconociendo al artista, al adorador, que realmente para nosotros ha sido muy importante por ese lado, pero también se han acercado mucho a la iglesia el día de hoy. ¿Qué tan importante es eso? Hoy queremos orientar a la iglesia en general, queremos hablarle cómo tienen que ellos desarrollar el voto responsable, ese voto que realmente no vaya de repente como un voto nulo, sino que puedan tomar la mejor decisión. Es nuestra responsabilidad nosotros desde gospel, desde la parte pastoral, instruir no solamente a la iglesia, sino al pueblo, a que pueda hacer una labor muy importante. Teniendo en cuenta lo que nos dijo Paola, que quien gobierna, quien pone reyes y todo y quita reyes es Cristo Jesús. Él sobre todo, Él es Él, pero tiene que usar a alguien. Tiene que usar a un pastor para saber elegir los músicos, los adoradores. Tiene que usar a alguien como alguien en la presencia para poder tener un equipo de trabajo. Así que desde ese punto quisiéramos que ustedes nos orienten un poco todo lo que hoy día se está viviendo en la política. Sí, muy bien, gracias, Pastor. Efectivamente, creo que lo que estamos viendo hoy, el trabajo que se está haciendo junto con las iglesias, con los artistas cristianos, la apertura, la unidad que hemos tenido y toda esta articulación que muchas veces ha llevado a que puertas se puedan abrir, puertas que por mucho tiempo quizás estuvieron cerradas, es simplemente la consecuencia de tener a representantes cristianos, verdaderos cristianos, ¿no? Es la consecuencia lógica. Si uno quiere realmente que desde estas instancias del poder, ya sea el gobierno, ya sea el Congreso o una autoridad municipal, si uno desea que exista este apoyo, ¿no?, esta apertura con las iglesias, pues evidentemente uno tiene que optar por esas autoridades cristianas, porque somos los cristianos los que entendemos, ¿no?, la importancia de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Nosotros estamos en política no con la finalidad solo de llevar a cargo una función específica, sino con la finalidad de bendecir al pueblo de Dios, bendecir a la iglesia, bendecir a los cristianos, ser de ayuda para los pastores, para los ministerios. Esa es nuestra función, y cada vez que nos toca extender la mano y ayudar, para nosotros es una honra, es un privilegio, es un honor
porque eso lo permite Dios. Ser canal de bendición no es cualquiera, no tienes que ser utilizado y usado por Dios para que eso se pueda llevar a cabo. Y por eso estamos en política y por eso queremos seguir en política, para seguir demostrando que la política bien llevada con principios cristianos es una política que bendice, es una política que abre puertas, es una política que ayuda a la extensión del reino de los cielos. Así es, pastor, y en verdad es parte también de la libertad religiosa, ¿no? La libertad religiosa que tenemos, que es un derecho humano, el cual todos los cristianos estamos llamados a vivir nuestra fe conforme a nuestros valores y nuestros principios. Y eso se traduce justamente en la realización de eventos, campañas evangelísticas, conciertos, en los cuales las autoridades deben brindar las facilidades. Todas las facilidades, porque eso es parte de un derecho humano. No basta simplemente decir que sí hay respeto, pero lamentablemente, justamente con el pastor Minaya y también con otros hermanos, hemos visto que hay cierta, digamos, oposición, ¿no?, a la realización de eventos, o lamentablemente hay un sesgo por parte, por ejemplo, del Ministerio de Cultura, ¿no? Un sesgo bien marcado en la realización de eventos cristianos evangélicos. Y ahora último hemos visto también de autoridades distritales una oposición a la realización de eventos y manifestaciones. Y nosotros, por la gracia del Señor, estamos trabajando justamente en esto para que puedan entender que es parte de la libertad. Y por eso es importante, hermanos, tener representantes en la Cámara, tanto ahora de diputados como de senadores, porque ¿quién más que un cristiano pueda defender a otro cristiano? ¿Quién más que otro cristiano que te entiende, que entiende tu fe, tu convicción, ¿no?, pueda ser esa voz que pueda gestionar, que pueda articular dentro de esta entidad del Estado, que es un poder del Estado, que por cierto, un poder del Estado que inclusive la propia iglesia se ha olvidado de orar, porque la palabra de Dios dice que oremos por nuestras autoridades y no lo estamos haciendo. Y más aún se ha dejado de lado el tema de orar y velar por esta importante institución. Entonces, Dios ha permitido que en este tiempo puedan haber representantes evangélicos. Están yendo un buen número de candidatos evangélicos a nivel nacional y también en Lima. Y yo creo que como en Brasil o en otros países, ¿no?, cristiano vota por cristiano. Nuestra identidad no solamente está dentro de la iglesia. La identidad cristiana va afuera de la iglesia, en todas las esferas. Y una de ellas es la política. Es ser luz de verdad en medio de las tinieblas. Hoy hacemos un llamado a todos los pastores, líderes de diferentes comunidades. Estos últimos días que nos quedan es un llamado a que el pueblo de Dios se rinda en oración, porque no podemos ser ciegos. Hay una batalla diabólica, yo digo. No es una competencia política, sino intereses personales que están llevando al odio, a la división, al rencor, a tener consecuencias que maldicen nuestra tierra. Pero ¿por qué nosotros como iglesia no podemos levantarnos para orar y clamar al Señor? Y más bien, en vez de levantar críticas, nosotros los pastores orientar a la comunidad, a la iglesia, cómo es que ellos realmente deben realizar un voto responsable este domingo. Y aquí tenemos al congresista Alejandro y a Paola para cómo ustedes están enfrentando estas batallas, porque he visto calumnias, he visto cosas fuertes que se dan dentro del político, porque no solamente es criticar si hacen o no hacen, qué están haciendo, no están haciendo, sino que ¿cómo están siendo sostenidos? Bueno, efectivamente, estamos en pie gracias a la misericordia de Dios, a su ayuda, a su gracia, a su perdón, y gracias también a las oraciones que recibimos a diario de un pueblo mayoritario, ¿no? Siempre hay detractores, ¿no es cierto?, como va a existir todo el tiempo y como existió también el tiempo de Cristo, en el tiempo de los apóstoles. Incluso el mismo apóstol Juan advertía de ellos, ¿no? Así que los tiempos no han cambiado, pero la gran mayoría, debo decir, y con enorme satisfacción lo digo, nos respalda, apoya a los cristianos que hoy están asumiendo este reto, porque saben que no es fácil, ¿no? Si ya de por sí ser cristiano no es fácil, y si es que vencemos, por la gracia de Dios lo hacemos, imagínense ser cristiano en el campo de la política, ¿no?
somos cartas abiertas para el mundo, y una autoridad es aún más todavía, porque no, como autoridad cristiana no solamente eres una carta abierta para los cristianos que te están viendo, sino para el mundo en general, ¿no? Para la ciudadanía en general. Entonces no es nada fácil si es que uno no se agarra de Dios, ¿no? Por eso la Biblia dice: con Cristo somos más que vencedores, y es que solo con Cristo podemos vencer, y hemos vencido hasta el día de hoy. En el trabajo que hemos hecho en el Parlamento hemos sido más que vencedores, porque ninguna ley, estimado pastor, que han querido implementar los progresistas, los que impulsan la ideología de género, los que impulsan el aborto, han prosperado. Ninguna ley se ha aprobado. Se archivó la ley del aborto, se archivó la ley del matrimonio homosexual, se archivó la ley que pretendía equiparar a la comunidad LGTB con las personas con discapacidad, y por el contrario, se aprobó la ley del concebido, se aprobó la ley de la eliminación de los baños trans, se aprobó la ley de la eliminación del lenguaje inclusivo, se aprobó la ley que elimina el enfoque de género, la ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Se aprobaron varias leyes que más bien han puesto al Perú en la vanguardia de la defensa por la vida y la familia. Y ese trabajo que hemos realizado durante estos 5 años, queremos conservarlo, mantenerlo y reforzarlo en los próximos 5 años. Claro, porque no se puede hacer, Paola, eso no se puede hacer y dejar paralizado, sino que tiene que haber una continuidad por quienes entienden ese trabajo, ¿verdad? Así es, justamente ahora que va a haber doble cámara, una Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, digamos, toda la labor que el congresista Muñante ha podido realizar, y que tal vez algunos proyectos no puedan salir, acá estoy, como dice la palabra, heme aquí, para continuar tal vez el trabajo de nuestro congresista Alejandro Muñante, hacerlo a través de mi despacho, si Dios lo permite, ¿no? Y también otras iniciativas muy importantes, porque a veces se nos ha centralizado: ustedes los pro vida y pro familia solamente les interesa esos temas, pero eso es falso, porque si usted revisa la cantidad de iniciativas legislativas y leyes aprobadas por el Partido Renovación Popular, específicamente la bancada, específicamente el congresista Muñante, del cual hemos sido parte, ha habido leyes realmente a favor de la seguridad, ha habido leyes realmente de salud, educación, y sobre todo ir más allá. Realmente a nosotros nos importan las poblaciones vulnerables. Hay una ley aprobada del Observatorio del Niño y de la Madre Gestante, justamente porque necesitamos data, necesitamos información para saber cuál es el problema gestacional en las mujeres, porque hasta la fecha hay un grave problema de desnutrición de los recién nacidos. ¿Y por qué? Porque las mamitas están en desnutrición. Queremos centralizar el trabajo, y para eso se necesita leyes, se necesita estadística. Se ha visto también el tema de leyes que sancionan a jueces y fiscales quienes sueltan pues a los delincuentes, entre otras cosas más. El trabajo es amplio. Nosotros estamos, sí, como cristianos evangélicos, frente a estos ataques que redefinen la vida, la familia, pero también nos interesan las necesidades básicas, nos interesa la seguridad. Efectivamente, para eso estamos, ¿no? Y como usted también señalaba, pastor, a raíz de este trabajo que estamos realizando, sí, efectivamente se han recibido insultos, ataques, difamaciones, es cierto, pero esto es característico de nosotros los cristianos. O sea, ese trabajo que venimos haciendo no ha sido de ahora, ha sido hace 10 años, y no solamente eso, sino que como cristianos, uno mismo, vivir nuestra fe en esta sociedad puede ser merecedor a que podamos sufrir este tipo de cosas, ¿no? De discriminaciones. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Mateo 5? Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Claro, no nos comparamos nosotros como pastores ni nada, pero recibimos con gozo. Nos duele, sí, pero recibimos con gozo porque sabemos que estamos sirviendo a nuestro Señor, y a quien vamos a rendir cuentas es a nuestro Dios. Algo que quiero agregar también, además de lo que comenta Paola, efectivamente los ataques vienen por todos lados, pero el ataque que proviene, pastor, de una feminista, de un comunista, no duele, más bien son galardones, porque uno entiende que es una reacción ante el avance, ¿no?, de la agenda pro vida y pro familia. Los ataques que sí pueden doler un poco son aquellos que provienen de la misma iglesia, ¿no?, de algunos hermanos en Cristo que nos acusan de todo y a veces ni siquiera tienen una prueba para, digamos, para
para comprobar lo que están señalando, ¿no? Y más aún cuando existen candidatos cristianos de otros partidos políticos que a mí particularmente me gustaría que todos ingresen, ¿no es cierto? Pero tristemente hemos visto como algunos candidatos cristianos, ¿no? Porque a estas alturas ya hasta dudo de su cristiandad, en campaña política, en lugar de hacerse conocidos por propuestas, han apelado al ataque personal hacia nosotros, como que si eso les podría dar algún rédito político, y eso ha sido triste. Pero creo que a estas alturas ya la iglesia ha despertado, se da cuenta efectivamente quiénes con frutos están mostrando un trabajo y quienes con ataque quieren hacerse de un lugar en la política. Esto es parte de nosotros, estamos preparados para todo eso. Pero seguimos adelante, sin mirar a un costado y sin mirar atrás. Continuamos en esta lucha que Dios nos ha dado, este campo que nos ha entregado, porque sabemos que también es parte de un llamado. Así como nuestros queridos pastores tienen un llamado para predicar el evangelio y apacentar la grey, nosotros tenemos un llamado especial. Paola y yo no somos pastores, somos hermanos, y Dios nos ha preparado para este campo, un campo misionero llamado la política. Así que Dios es tan soberano que a cada uno Dios entrega un talento distinto, porque al final todos servimos al mismo Dios. Es un monte muy importante que la iglesia debe involucrarse o ser llamado a los hijos para que puedan involucrarse en la política. Yo sé que vamos a tener de aquí más adelante otras sesiones donde hablemos específicamente de esa cultura, pero quiero hacer una pregunta, congresista. En ese acercamiento que has tenido con todos los pastores en diferentes lugares, no ahorita, sino estoy hablando desde el año pasado, porque el anteaño pasado, desde que empezaste, no ha sido un pente con interés de buscar votos o lo que sea. ¿Cuál es qué proyectos de ley o han estado gestionando ustedes para que, porque vemos muchos pastores que llegan a una edad ya avanzada y de pronto quedan abandonados o no tienen los mismos beneficios de repente de la Iglesia Católica? Sí, mira, algo importante que lo que comentas, pastor, es que efectivamente las visitas que hemos tenido y el reconocimiento que hemos tenido con los pastores inició desde el primer año de mi gestión, cuando ni siquiera se sabía que iba a haber bicameralidad o reelección. Yo lo hice por plena convicción y ahí están los registros, ahí están las fotos, ¿no? Donde empezamos, y empezamos precisamente en Ayacucho, en la zona sur del país, y desde ahí extendimos esta visión hacia casi todo el país. Ahora, es importante también resaltar que han habido ciertos pedidos que algunos hemos podido impulsar, como la ley de la asistencia pastoral a todos los servidores y funcionarios públicos, y también, por supuesto, la defensa de la libertad religiosa ha sido fundamental en el Parlamento, lo cual permite precisamente a los pastores, a la iglesia, continuar con ese trabajo que Cristo nos ha encomendado. Pero también hay otras iniciativas como la que comentas que sí nos preocupa mucho. El problema está, pastor, en que la iglesia evangélica en el Congreso siempre ha tenido una pequeña representación. Entonces, sí, se puede con ímpetu, con voluntad, con sacrificio, llevar a cabo leyes que tal vez podamos coincidir con los hermanos católicos, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, cuando se trata de darle un beneficio a un pastor o a una iglesia determinada, es ahí donde saltan y se prenden las alarmas. Entonces ya la unidad no se ve tan reflejada. Pasó con la ley de asistencia pastoral. Primero inició como la ley de las capellanías. Sé que hubo una facción de la iglesia católica que se movió en contra de esa ley, y por eso es que no se pudo hasta el día de hoy aprobar definitivamente en el pleno. Entonces, mientras seamos poquitos, mientras seamos 5, 3 o 2, como hemos sido hasta el día de hoy, quizás leyes como estas podrían tardar. Por eso es importante que este domingo 12 de abril seamos más los cristianos que lleguemos al Parlamento y de esa manera podamos conquistar más derechos, más libertades en un Perú donde se supone que vivimos en un estado de derecho, pero que lamentablemente en el campo de la igualdad religiosa todavía no se da con esta plenitud. Paola, nuestro público es bastante joven, que nos sigue a través de Gospel. Me he chocado con muchos jóvenes en que no entienden hasta el día de hoy qué cosa es derecha e izquierda. Siempre están un poco confundidos porque muchos solamente escuchan lo que nada más los padres pueden decir a su manera.
Entonces, quisiera que puedan orientar al público qué significa, o sea, ser, parte de la derecha y ser de la izquierda. Buena pregunta, pastor, porque es cierto, totalmente cierto. A ver, nosotros como cristianos evangélicos debemos tener una cosmovisión bíblica clara en varios temas. Y uno de ellos, efectivamente, es la política, ¿no? Y sobre todo el tema, reforzar el tema básico de lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, en relación a la vida, a la familia, a la economía, cómo debemos relacionarnos con las entidades políticas, con las autoridades civiles. No, todo eso es la cosmovisión bíblica que como cristianos deberíamos tener. Eso algunas veces no se ha enseñado en las iglesias, los roles de hombres, de mujeres, entre otros temas. Y entonces el joven llega del colegio a la universidad tal vez no tan preparado, y es la universidad un caldo de cultivo para que todas estas ideologías puedan ingresar, ¿no? Y si bien dentro de la cosmovisión bíblica, la doctrina, la Biblia, no dice específicamente que un cristiano tiene que ser de derecha o izquierda, pero sí hay principios básicos elementales en los cuales el cristiano sí debe estar formado y el cristiano debe defenderlos. Lo cierto es que durante ya algunos años en el Perú ha surgido una nueva derecha cristiana. Una derecha que en la actualidad está recogiendo, la defensa de estos valores, la vida, la familia, la patria y la soberanía, ¿no? Sí puedo decir que efectivamente hay cristianos progresistas, hay cristianos que se consideran de izquierda, y la pregunta es, y tú joven, ¿no?, que nos estás mirando, la pregunta ¿es compatible ser cristiano y ser socialista? ¿Es compatible ser cristiano y ser comunista? ¿Es compatible ser cristiano y estar a favor de la Agenda 2030 o de la agenda progresista? Y también, por otro lado, la pregunta, ¿es compatible ser cristiano y ser una persona de derecha? ¿Qué tipo de derecha? Y ahí hacer la distinción clara, ¿no? Normalmente se ha conocido que la derecha es la que permite el libre mercado, la defensa de las libertades, mientras que el gobierno de izquierda es un partido que da mayor participación al Estado en la toma de decisiones por encima de los derechos de la persona, restringiendo el mercado, ¿no? Entre otras diferencias que puede haber, pero básicamente esa es la diferencia. No estamos diciendo que el cristiano deba ser de derecha, porque lamentablemente en el Perú se conoce una derecha mercantilista, una derecha que se ha aprovechado y que no se ha preocupado de las reales necesidades. Por eso que nosotros, y lo digo abiertamente, pastor, desde Renovación Popular hemos tratado de construir una nueva derecha, una derecha cristiana que esté y velando y que defienda la vida, la familia, la patria, la seguridad y la soberanía. Eso es lo que en la actualidad estamos representando nosotros, y deseamos que los jóvenes se puedan informar realmente. Porque es triste, pastor, inclusive yo, asistiendo a una iglesia, siendo miembro de una iglesia, yo me consideraba feminista, pastor. Pero luego ya yo misma vi y descubrí que no se trataba de ir en contra de la violencia contra la mujer, sino era más allá, ir a distorsionar la esencia de la mujer, odiar al hombre por ser hombre y odiar el fruto de la mujer, ¿no? O sea, el no nacido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Padres de familia y jóvenes, les animamos a que realmente puedan investigar un poco más, y los planes de gobierno están abiertos. Hay partidos que abiertamente dicen una cosa, pero lo real es que lo que van a ejecutar es sus planes de gobierno. Perfecto. Congresista Alejandro, entendiendo que por qué el cristiano no debe concentrarse tanto en la derecha, en la izquierda, el día de hoy, y centrarse netamente en Dios desde su punto político. Sí, lo que debemos nosotros tener en claro es que uno no se va a salvar por ser de derecha o de izquierda, o uno no es mejor cristiano por ser de derecha. El tema es que el campo político hoy es tan complejo que a veces se hace el esfuerzo por tratar de aminorar esa complejidad, ¿no es cierto? Colocando dos espectros, derecha e izquierda. Pero en realidad hoy en día ya tanto la derecha como la izquierda ya son espectros que casi ya ni siquiera se nota la diferencia en muchos casos. Por ejemplo, ¿no? Hemos visto gente considerada de derecha que ha promovido la ideología de género, ha promovido el aborto, ¿no es cierto?
y esto se entendía que era una bandera de izquierda, pero no, también viene de la derecha. Entonces, hoy en día se prefiere hablar de los globalistas, ¿no?, versus los soberanistas, los progresistas versus los conservadores. El tema está en que el cristiano tiene que apelar a una posición o una postura, si se quiere, política, que sea a favor de las libertades, ¿no? Porque hay quienes están a favor del totalitarismo, sean de izquierda o sea de derecha, porque quienes estén a favor de la ideología de género están a favor del totalitarismo, porque la ideología de género solo se puede imponer a través de la fuerza coercitiva del Estado. Entonces no podemos nosotros los cristianos amar el estatismo o el totalitarismo, porque eso definitivamente trae consecuencias nefastas, como ha ocurrido en varios episodios de la humanidad. Entonces, el cristiano tiene que ser un defensor de la libertad, definitivamente, porque solo la libertad le permite al cristiano poder expresar sus ideas, poder expresar su fe, poder actuar conforme a sus propias convicciones. Luego, el cristiano tiene que también entender o comprender que la homogeneización no es algo que sea propio de nuestra cultura cristiana, ya que hay quienes han querido imponer un pensamiento único y eso tampoco es compatible con nuestra fe. Hay quienes han querido incluso hasta eliminar la propiedad privada, como está pues en el manifiesto comunista de Marx y de Engels, ¿no? Uno de los objetivos del manifiesto comunista es abolir la propiedad privada. Sin embargo, cuando uno lee los 10 mandamientos, ¿no?, que Dios le dio a Moisés, uno de los mandamientos dice: no codiciarás el bien ajeno. Entonces, hay definitivamente ideologías políticas que se alejan mucho de los principios cristianos, y hay tal vez ciertas ideologías o doctrinas políticas que se acercan un poco más a nuestros principios. Como dijo Pablo, hay que retener lo bueno y desechar lo malo. Esto lleva a ciertos consensos mínimos. El cristiano no puede ser comunista, pero tampoco puede ser progresista, y mucho menos individualista, porque creemos en el bien común, no en el bien solamente de una sola persona. Esto es para explicarlo con mayor tiempo, entiendo. Pero creo que debemos quitarnos ciertas etiquetas, ¿no?, ciertos paradigmas, ciertos prejuicios, y debemos optar por aquellos partidos que hoy están postulando, y el domingo tenemos que elegir aquellos que de una u otra manera se acercan más a nuestros principios. No vamos a elegir un pastor, no vamos a elegir a un líder espiritual, no vamos a elegir un partido confesional, porque no hay un partido confesional en estos momentos. Vamos a elegir a un gestor, a alguien que va a administrar los recursos del Estado. Y para el Congreso, donde sí se debaten ideas, donde sí se debaten principios, allí sí hay varios candidatos cristianos que, conforme a esos principios, van a actuar y van a hablar conforme a nosotros queremos que hablen. Qué bueno. Venimos a lo que venimos. Congresista Alejandro y mi hermana, queremos hoy orientar cómo debe hacer un voto responsable la iglesia y todos los que están escuchando, que puedan tener la mejor orientación, porque hasta el día de hoy hemos visto cuánto uno llega a las urnas y de pronto se encuentra con una casilla que no sabe ni cómo empezar a hacer marcar, y a veces esos votos quedan nulos y no, la iglesia desconoce muchas veces, y la nueva generación, algunos jóvenes que van por primera vez a votar o algunos adultos no están bien orientados. Uno por ese lado, y otro, ese voto responsable, teniendo en cuenta que, como ustedes acaban de decir, no son los únicos cristianos que están entrando a estas elecciones. Hay muchos y de diferentes partidos, y de verdad que sí nos encantaría que ellos puedan tener el apoyo completo de la iglesia en diferentes ciudades, departamentos, y finalmente es tener el mismo fin, ¿no? Es de llevar a la gente a Jesús, o llevar nosotros llevar a la reconciliación con Dios, porque nosotros no estamos para dividir, estamos, yo creo, que para fomentar la unidad, pero vamos a orientar al pueblo. Yo quiero dejar esa parte a Paola Martínez, solamente un antes, pastor, un previo a ese tema, porque sí, es importante que los cristianos votemos como cristianos, ¿no es cierto? El cristiano no puede votar por el abortista, no puede votar por el que está a favor de la ideología de género. Eso lo tenemos que tener bastante claro. Ahora,
habiendo descartado a esos políticos y a esos partidos, nos preguntarán, ¿y entonces por quién votamos? Bueno, nosotros, como saben, estamos en un partido, estamos con la indumentaria puesta. Es un partido no perfecto, obviamente, no hay partido perfecto como tampoco existe iglesia perfecta, pero es un partido que, al menos por su ideario, pro vida, pro familia, nos ha dado a la congresista Milagros Aguayo y a mí la amplia libertad para legislar en favor de la vida y la familia. Entonces no necesitamos un partido confesional o un partido que tenga un líder espiritual delante, no, pero un partido donde sí existan consensos mínimos, ¿no?, que nos permita a nosotros dar la batalla cultural, dar la batalla política, dar la batalla espiritual, y eso ha sido hasta el día de hoy nuestro partido Renovación Popular. Pero ojo, el partido no es el fin, el partido es un medio para lograr el fin. ¿Cuál es el fin? El bien común, el fin, el servir a los cristianos, el fin, proteger a nuestra patria de la ideología de género y de todas esas corrientes totalitarias. Ahora sí, Polita. Así es, y bueno, este 12 de abril usted va a recibir una cédula como esta. Así, este es el tamaño real. Va a tapar mi cara, lo siento un ratito, pero tiene que verlo así. Esta es para que todos lo puedan ver. Entonces, en estas elecciones, usted va a decir, pero ¿por qué tan grande esta cédula? ¿Qué ha pasado? Bueno, tiene toda una historia, gracias al señor Vizcarra. Pero en esta ocasión usted va a elegir por presidentes y vicepresidentes. Esta cédula tiene 5 columnas. La primera de ellas es de presidentes y de vicepresidentes. La segunda es de senador nacional. Senador nacional. La tercera es senador por región, es decir, cada departamento va a tener su representante al Senado. La cuarta columna es la columna de los diputados, que también se va a elegir de acuerdo al departamento en el cual usted nos está mirando el día de hoy. Y la quinta columna es de Parlamento Andino. Entonces, en este caso, para emitir un voto válido, acá de todas maneras, obviamente le agradecemos al pastor por la apertura, pero hermano, usted es libre de emitir un voto, definitivamente. Usted es libre de emitir el voto, a pesar que nosotros lo estamos explicando, tal vez no, yo voy a... Independientemente de eso, el día de hoy queremos enseñarle a usted, pero en este caso le vamos a enseñar a votar marcando nuestro símbolo de Renovación Popular. Ya sea que vote o no vote por usted, el día de hoy le vamos a enseñar. Entonces, usted lo que tiene que hacer es marcar y que la intercesión se encuentre en el recuadro. En este caso, por ejemplo, si usted va a votar por Renovación Popular, ¿no?, lo que tiene que hacer es marcar la X dentro del recuadro. Dentro del recuadro, acá me salió un poquito, pero la intercesión tiene que estar, ojo, dentro del recuadro. Y antes que se emocione, ¿pero qué número era? ¿Cuántos números? No, lo primero que tiene que hacer es marcar. Marcar el símbolo del partido dentro del recuadro, y que la intercesión se encuentre dentro del recuadro para que sea válido. Inmediatamente usted lo que tiene que hacer es emitir el voto preferencial. El voto preferencial significa los números con los cuales los candidatos están yendo tanto al Senado o a la Cámara de Diputados. En este caso, el congresista Alejandro Muñante está participando a la Cámara de Senadores, senador nacional. Es decir, todo el Perú, incluidos los peruanos en el extranjero, pueden votar por él. Y él está yendo con el número 3. Ahora, en este punto es fácil recordar, queridos hermanos, porque nosotros creemos en un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que cuando se acuerde del congresista Muñante es el número 3, entonces lo que usted va a hacer es va a escribir el número 3 dentro de un solo recuadro. En la segunda columna escribe dentro del recuadro el número 3. Así es, el número 3. En la tercera columna se encuentran los senados a nivel de región. Y en este caso, como ustedes saben, en Lima, específicamente en Lima, nosotros estamos apoyando a la congresista Milagros Aguayo. Ella va con el número 2. Número 2 al Senado por Lima y escribe dentro del recuadro el número 2. Ahora viene la parte más bonita e interesante. ¿Por qué? Porque en la cuarta columna están los candidatos para diputados. En este caso estamos yendo también con dupla con nuestro hermano Leo de Paz. Entonces, mi número es el número 19. Y usted va a tener que escribir de esta forma. ¿Es válido así? ¿Es válido, pastor? Bueno, vamos a pasar examen, ¿ah? Queremos saber eso.
Bueno, esa es la forma incorrecta. Eso. Porque si usted quiere emitir un voto a favor de mi persona, Paola Martínez, o de cualquier otro candidato, lo que usted tiene que hacer es escribir en un solo recuadro. Recuerde, en un solo recuadro. Entonces escribimos el número 19 en un solo recuadro. Uy, aunque me salió medio raro ese número, pero a ver, vamos a tratar de hacerlo porque el plumón está... Ahí está, 19. Y el otro número con el cual estamos apoyando es nuestro hermano Leo de Paz, que es el número 24. Este sería, digamos, un voto válido en el cual usted tiene que inmediatamente recordar que tengo que marcar las X en el símbolo dentro del recuadro y escribir los números en un solo recuadro. Tanto, no puede repetir porque también podemos invalidar el voto. A veces dicen, no, por emocionada voy a poner el 3 en todos los lados. ¿Qué pasaría allí, congresista Muñante? ¿Qué pasaría? A ver, si usted hace un voto, perdón, si usted hace marca 2 veces el número, le van a contar solo por uno, ¿correcto? Solo por uno, así que no se emocione, solamente es una sola vez. El número 3, el 2, ¿no? En el Senado Regional, 19 y 24 dentro de la columna de los diputados. Eso es por región, ojo, si ustedes nos están viendo desde Arequipa, desde Trujillo, ¿no? Hay otro voto para allá. Si usted quiere saber quiénes son los candidatos a quienes podría apoyar en esas regiones, escríbanos por interno, ¿no? Que hay gente ahorita dispuesta a contestar todas las preguntas que se hagan por interno en nuestras redes sociales. Ahora, algunos pueden decir, sí hermano, pero mire, yo no estoy tan convencido de votar por el Parlamento andino, no estoy tan convencido de votar hasta por presidente. Cada columna es independiente, ¿correcto? O sea, si usted invalida su voto en presidente, pero hace un buen voto en Senado, le cuentan solo el Senado. No es que se invalida toda la cédula, por si acaso, ¿no? Y si usted solamente quiere ser para diputado, mira, no me convence el congresista Muñante, no me convence la congresista Guayo, pero sí me convence Paulita. Entonces solamente marca la R en diputado y escribe el número. Correcto, o sea, cada voto es independiente. Obviamente nosotros vamos por el combo completo, pues, ¿no? Por el equipo completo, por la fórmula completa. ¿Por qué? Porque marcando así vamos a asegurar que Renovación Popular tenga una bancada mayoritaria, una bancada sólida, una bancada que defienda la vida y la familia entre evangélicos y católicos. Tenemos la dicha de tener a 22 candidatos evangélicos a nivel nacional, pastor, que están postulando con Renovación Popular, ¿no? Y gracias a Dios, Renovación Popular también está dentro de los primeros partidos que van a obtener una representación en el Parlamento. Y eso también es importante recalcar porque se saluda que hoy más que nunca existan varios cristianos que estén en diferentes partidos. Pero a estas alturas ya de la competencia, como se dice, a 2 días de las elecciones, ya el tablero no se mueve, ¿no? Entonces lo que yo invito en todo caso es a emitir un voto cristiano, pero un voto cristiano estratega, es decir, optar por aquellos hermanos cristianos como Paola Martínez, como Leo de Paz, ¿no es cierto?, que sí están en un partido que está arriba en las encuestas y que definitivamente va a tener una bancada, ¿no? Entonces optemos por ellos para que sean ellos los que ingresen al próximo congreso junto con gente correcta, ¿no? Por ejemplo, Paola va con el número 19 y Leo de Paz va con el número 24. Pero ¿qué sucedería, pastor, si en el recuento final del día domingo solo le dan 10 curules a Renovación Popular por Lima? Entonces ahí lo que van a tener que verificar quiénes son los 10 candidatos más votados. Entonces tenemos que lograr que Paola Martínez, Leo de Paz ingresen en el combo de esos 10. ¿Y cómo se va a lograr? Marcando y escribiendo sus números en la cédula de votación. Si nosotros dispersamos el voto entre muchos candidatos, ahí vamos a tener problemas nosotros mismos. Entre nosotros nos vamos a, como dicen, a hacer cabe, ¿no? Entonces hay que optar por un voto cristiano estratega y hay que optar por quienes también han demostrado en la cancha, ¿no?, que han sido fieles a sus principios. Nosotros no venimos aquí a prometer cosas que no hicimos, no, ya lo hemos hecho y lo queremos seguir haciendo. Decisiones que trascienden, muy importante. Desde aquí saludamos a la pastora Milagros Aguayo y realmente también agradecemos su labor tan importante que ha tenido dentro del Congreso. Hemos hablado acerca de Provida, de la familia, todo, pero también yo sé que detrás de eso ustedes han hecho trabajos mucho más profundos. Quisiéramos ahí, Paola, que nos cuente, que el pueblo sepa
O sea, todo, no solamente hemos visto Provida y familia. Así es, pastor. Recuerdo el día que el expresidente Castillo anunció, ¿no?, que iba a disolver el Congreso y otras instituciones, y justo yo estaba con el COVID. Me había dado un fuerte COVID en aquella oportunidad, pero yo dije, no, yo tengo que ir al Congreso de la República porque esta es una lucha, y no solamente una lucha, digamos, de poder en ese momento, sino una lucha espiritual. Y recuerdo bien que llegamos, pudimos ingresar, y lo primero que vi al entrar al hemiciclo era al congresista Muñante en la tercera vicepresidencia, junto con otros congresistas, luchando para defender la institucionalidad de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y cuando ahora ha salido nuevamente este tema de la postulación, han salido todos los medios a decir a estos cristianitos, los aleluyos, como nos conocen ahora, los aleluyos, a hablar sobre estos temas nada más. Los dos ejes que giran en torno de sus propuestas, ¿no? Pero en realidad hay que reconocer que desde el Congreso de la República, y específicamente desde el despacho del congresista Muñante y la bancada de Renovación Popular, ha ejercido realmente una defensa de la institucionalidad. No sabemos qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido una posición firme en relación a esto. Estaríamos hablando de otra situación, inclusive de la restricción de muchas libertades, incluido la libertad de culto, tal vez expropiaciones, qué sé yo, ¿no? Entonces, realmente eso es un punto que debemos recordar, que la bancada y nosotros, obviamente es nuestra bandera, la vida, la familia, ¿no? Pero también la seguridad, también la institucionalidad. Justo ayer estábamos en una iglesia muy conocida como el Movimiento Misionero, ¿no?, que ustedes saben que tiene un medio de comunicación llamado Betel, así como muchas iglesias que tienen varios medios de comunicación. Y justo el pastor hacía remembranza de esto, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si es que hubiesen ganado los comunistas, ¿no? Y hubiesen dicho exprópiese, ¿no? Todos los medios de comunicación cristianos, ¿no? Eso hubiese sido terrible en nuestro país, porque ha ocurrido ya en otros países, ¿no? Entonces, evidentemente estamos en una lucha política, una lucha espiritual que amerita un voto responsable, hoy más que nunca. Y también es importante que los cristianos no solamente sepamos defender nuestros principios, sino que estemos ahí al pie del cañón en toda la lucha que sean importantes. Por ejemplo, si hablamos de la defensa de la democracia, también hay que defenderla de aquellos personajes que han sido nefastos y que han atentado incluso contra la democracia. Por eso siempre voy a hacer recordar que fuimos desde mi despacho los que presentamos la denuncia para declarar ilegal al partido del señor Antauro, aquel que quería imponer en nuestro país la religión de la religión tahuantinsuyoana, ¿no? La religión tahuantinsuyoana. Y luego también inhabilitamos por tercera vez al señor Vizcarra, un expresidente que, además de cometer todos los actos de corrupción que hemos visto, ha promovido la ideología de género cuando fue presidente a través, por ejemplo, del recordado decreto legislativo 1408, donde se instituyó las famosas familias democráticas, ¿no? Un decreto que destruye la unidad familiar y sobre todo la protección que debería tener la familia frente al intervencionismo del Estado. Entonces, han habido estas luchas, han habido estas pruebas que hemos sobrepasado y que nos han ayudado a entender que cuando uno es luz y sal, no solamente es para oponerse a ideologías completamente anticristianas, sino también para salvaguardar aquello que permite que nuestro país siga creciendo, que siga desarrollándose. Yo provengo de una familia bastante humilde, bastante pobre. Crecí en el distrito de Santiago, en la ciudad de Ica, en la pobreza, ¿no? Pero mis hermanos y yo nos resignamos y no queríamos seguir viviendo en pobreza, y ellos tuvieron que venir a la ciudad de Lima, como muchos provincianos, a trabajar, estudiar, como también me tocó vivir a mí, y gracias al modelo económico que hoy tenemos, ellos salieron de la pobreza y hoy son empresarios. Entonces, también el modelo económico que hoy tenemos nos permite a nosotros, ¿no?, poner un negocio, poner un capital, trabajar y salir adelante. Eso en otros países donde la economía está completamente centralizada es imposible, y hoy vemos a muchos de nuestros hermanos venezolanos, por ejemplo en el Perú, muchos de ellos que han venido con
han venido con la idea de trabajar y sacar adelante a sus familias, no han venido de paseo. Han venido a trabajar, ¿por qué? Porque en su país no se los han permitido. Entonces, esas son cosas que nosotros como cristianos también tenemos que ver para decidir el futuro que le queremos dar a nuestros hijos este día domingo 12 de abril. Eso es muy importante para todos nosotros, este 12 de abril, ser un voto responsable. Quiero hacer una pregunta. Nosotros tenemos claro, como cristianos, ustedes tienen claro su trabajo que tienen que hacer, pero detrás de eso hay tantos políticos que más que pelearse, ¿por qué buscan el poder? ¿Qué es lo que ellos, sabemos nosotros detrás de todo eso, pero qué es lo que buscan más allá, que queremos conocer un poquito más? Sí, mira, la palabra de Dios dice que el pueblo gime cuando las autoridades son perversas, pero se alegra cuando hay realmente justos gobernantes, ¿no? Entonces, es cierto, y a veces se ha tenido esta enseñanza que la política no debe ser parte de la vida del cristiano. Y justamente porque nos hemos alejado de la política por diversas razones, es que estamos teniendo la clase de autoridades que tenemos. Autoridades que solamente buscan el poder, autoridades que solamente buscan el beneficio personal. Y tenemos que cambiar eso. Y yo creo que el cambio va a venir justamente de un pueblo que está orando, pero también de cristianos en la política. Como bien lo indicaba el congresista Muñante, no es el fin en sí mismo, sino es el medio para traer un ambiente de bienestar, de calma, en la cual podamos continuar viviendo tranquilamente, ¿no? Entonces es real, y tal vez los hermanos que también nos están viendo están cansados de tener la calidad de representantes en el gobierno. Pero la pregunta es, ¿quiénes lo eligieron? Hemos sido nosotros mismos. Y por eso es importante este 12 de abril ser conscientes. Yo estoy contenta, pastor, porque he visto que la mayoría de iglesias ha convocado a un momento de oración, vigilia, ¿no? Y también es un momento y oportunidad para que el cristiano sea diligente y responsable en revisar los planes de gobierno y ver los candidatos por quienes van a elegir. Porque tanta la iglesia ha cuestionado ese Congreso de la República, y los peruanos en general también, ese Congreso de la República. Y de cierto modo estamos también maldiciendo, pastor. Estamos maldiciendo esos congresistas comechados, esos, generalizando. Tal vez no pedimos que hagan la distinción, porque a veces es muy difícil, pero que puedan saber realmente nuestros hermanos que estamos yendo nosotros con el ánimo de servir, con el ánimo realmente de rendir cuentas a Dios. Y eso es importante también, el tema que cada uno de nosotros somos parte de una iglesia, somos miembros de una iglesia, y eso es importante porque la vida del político cristiano no debe ser descuidada, sino que también debe mantenerse, tanto en la asistencia como en congregarse, ¿no? Porque imagínese, pastor, o sea, que nos desviemos para un lado el testimonio, ¿cómo va a quedar el testimonio? Y muchos de ellos van a decir, es uno de los mismos. Y sí necesitamos una clase nueva, una clase política, una clase que realmente sirva y que no sea un medio de beneficio personal. Y por eso este 12 de abril, repito, necesitamos el voto de los hermanos cristianos, el voto que realmente pueda colocar a muchos hijos de Dios con un corazón temeroso, que pueda servir a nuestra patria. ¿Cuáles serían las consecuencias de llegar al poder y hacer un mal uso? Gente que realmente, independientemente que no tema a Dios, ¿no? Bueno, lo hemos visto cuando se ha querido aprobar, por ejemplo, la ideología de género en nuestro país. Es decir, hace un tiempo atrás, los políticos perversos, como bien los llama la Biblia, ¿no? Aquellos que gobiernan desde la perversión, desde la iniquidad, hemos visto muchas veces cómo se han corrompido y han utilizado el poder para servirse ellos mismos. Sin embargo, esto que siempre ha ocurrido lamentablemente en nuestro país y en muchos países del mundo, ha cambiado porque ahora ya estos políticos perversos no solamente quieren llegar al poder para enriquecerse, sino también para imponer sus propias ideologías. Y los hemos visto y lo han intentado aquí en el Perú. Gracias a Dios no han podido con la fuerza que ellos hubiesen querido, pero en otros países sí han destruido la sociedad. No solamente se han corrompido, sino que han impuesto leyes nefastas como el matrimonio homosexual, como la identidad de género,
como el aborto, como la eutanasia, como los vientres de alquiler, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy los políticos ya no son solamente gente perversa, sino gente que se cree con el derecho de imponer sus creencias, imponer sus valores, imponer sus ideologías al resto. Y hoy se están metiendo con nuestros hijos, se están metiendo con nuestras familias, se están metiendo con nuestra iglesia, con nuestras libertades. Y de eso tenemos que estar bastante prevenidos. Por eso hoy más que nunca es importante un voto responsable. Los cristianos tenemos de una buena vez a aprender a votar como cristianos. No podemos seguir votando por el verdugo, no podemos seguir ayudando a los inicuos, no podemos seguir ayudando a los impíos. Tenemos que ser luz y sal también cuando vamos a las urnas, y aquí es donde cada uno tiene que tomar su decisión. Pero es importante que se sepa que así como hay candidatos que han dicho abiertamente que están a favor del matrimonio homosexual y que incluso han hecho un pacto para derogar las leyes pro vida y pro familia que hemos aprobado, también hay candidatos cristianos que abiertamente levantan su fe, levantan sus creencias, levantan su estandarte de la verdad, y por supuesto que ellos también necesitan un respaldo. Entonces, mis amados hermanos, es importante que seamos muy conscientes de eso, ¿no? Y que este domingo es una excelente oportunidad para demostrarle al Perú y al mundo entero que si los cristianos nos unimos, podemos dar el gran batacazo, podemos lograr que muchos más cristianos entremos al Congreso. Hoy somos 5, pero de esos 5 solo 2 han estado peleando por la vida y la familia. Me gustaría muchísimo que el próximo Congreso bicameral, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, tengamos más de 10 cristianos, más de 15 cristianos, y por qué no 20, y por qué no 25. Sería extraordinario para nuestro país. A eso apelamos, eso es nuestro deseo, y esperemos que finalmente Dios, quien tiene la última palabra, haga su perfecta voluntad. Wow, impresionante. La iglesia no tiene que dejar de orar. Si usted no sabe de política, no sabe ni qué elegir, ni qué hacer, pero sí podemos guiarle al pueblo a orar y a clamar, y que Dios en su misericordia podamos tener una elección muy buena. Mis amados hermanos, dentro del perfil de liderazgo, ¿qué características debe de tener un presidente o un senador o un diputado en estos tiempos para que la iglesia pueda conocer ustedes ya de su experiencia, estando ya dentro de la política? ¿Cuáles son las características que debe de tener para hacer un voto responsable? Claro, bueno, si son requisitos, digamos, de acuerdo a la Constitución, en la actualidad están pidiendo al presidente ser mayor de 25 años de nacionalidad, 35, perdón, nacionalidad peruana. Para ser senador ya requiere un mayor expertise, mayores años, mayor sabiduría, ¿no? Mayor de 45 años o haber sido congresista, ¿no? Y para diputados es 25 años y también peruano. Pero sí, yo creo que en la actualidad los candidatos que tenemos son demasiados, son muchos, todos conocemos y podemos también conocer a través del portal Jurado Nacional de Elecciones sobre su perfil, ¿no? Pero yo creo que el Perú no puede estar ya para experimentos políticos, ¿no? Ya no es tiempo de tener un gobierno de estabilidad que culmine los 5 años de gestión. Se habla mucho, por ejemplo, del señor Carlos Álvarez, y lo voy a decir con nombre propio. Yo creo que el Perú es, sí, demasiado humorista, le gusta el humor político, y tal vez el peruano se ha dejado llevar por algunos, digamos, imitaciones dentro del debate presidencial. Pero la pregunta es, tenemos que tener, digamos, el espectáculo humorístico político, queremos llevar ese espectáculo, ¿no?, de los medios al Palacio de Gobierno. Si tanto nos ha costado recuperar y nos está costando recuperar la importancia de la investidura presidencial, lo que representa el presidente de la República, ¿no? Llevar a alguien realmente con principios, alguien firme que digamos, luche en contra de la corrupción, para poner a alguien que no tiene experiencia, que ha dicho abiertamente que está a favor de las políticas LGTBI y que lamentablemente tiene una vida
privada del cual hasta podría ser objeto de chantaje, ¿no? Entonces, creo yo que hay que tener mucho cuidado por ese lado y que no podemos perder más tiempo. No podemos perder más tiempo en experimentos políticos. Tenemos que llevar a la presidencia a un gestor, a alguien que haya hecho obras, a alguien que haya luchado contra la corrupción, y creo realmente que ese perfil es nuestro presidente, el señor Rafael López Aliaga. Bien, pastor, los requisitos que tiene que tener un senador, un presidente, en principio sabemos que depende mucho de la persona a quien querramos elegir, ¿no? Hoy día, por ejemplo, los candidatos presidenciales, ninguno de ellos es evangélico, pero hay candidatos como Rafael López Aliaga que han cultivado ciertos principios cristianos que sabemos que, al menos de su parte, no vamos a esperar ninguna ley que vaya en contra de las libertades cristianas, ¿no? Porque justamente comparte una fe que lo lleva a tomar decisiones más bien a favor de la vida y a favor de la familia. En eso sí, nosotros estamos bastante seguros y confiados. Ahora, los candidatos que van al Congreso, ¿no es cierto?, que se presentan como cristianos, el principal requisito que tienen que tener es temor de Dios, ¿no? Temor de Dios para poder actuar conforme a la verdad, conforme a la justicia y conforme a los principios que han sido cultivados en el corazón. El pueblo cristiano es bastante grande en el Perú y lamentablemente por muchos años hemos sido engatusados, embaucados por gente que ha utilizado precisamente ese gran nicho, ¿no?, evangélico, en pos más bien de políticas o consignas completamente contrarias a nuestra fe. Y por eso también llamamos a la reflexión a las personas para que no se dejen llevar por cántico de sirena. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Igualito, no todo el que dice ser cristiano lo es, y más aún en campaña política. Aparecen evangélicos pro vida y pro familia de la nada, cuando nunca los ha visto marchar, nunca los ha visto en una iglesia. Entonces cuidado con eso porque seguramente van a haber quienes van a querer sorprender o engañar al pueblo de Dios. Bueno, que eso es la pura verdad. Estamos todavía viviendo en este mundo, dice, donde realmente el enemigo viene para robar, para destruir, para matar, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Desde aquí queremos nosotros, ya casi finalizando, para recibir las últimas palabras del congresista Alejandro, queremos enfatizar a todos los políticos o a todos los candidatos cristianos, es que no se suelten de la fuente. Si algo yo he visto en Alejandro y en Paola es que siempre han tenido primero a Dios sobre todas las cosas, porque sabemos que de Él depende todo. Entonces es orientarle, que no se suelten de la fuente. Si nosotros vemos a Daniel oraba, dice, mañana, tarde y noche, y eso debe de permanecer. ¿Por qué? Porque va a importar el testimonio que nosotros damos y la vergüenza que a veces nosotros entramos a la política y en vez de ser de testimonio, damos un mal testimonio, y ahí es donde generalizan a todos. O sea, no dice, hay un evangélico, un pastor cae en un pecado y la iglesia evangélica, y sale de frente con todo. Entonces es llevarle que no nos soltemos de la fuente, que es en Cristo Jesús, que siempre tengamos en cuenta a Él en toda decisión que nosotros podamos hacer, que Él nos ayude en cada paso en la que vamos a dar. Congresista, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Paola, les amamos muchísimo a todo el partido que realmente tienen. Yo no es que aquí yo vengo a hacer política, ni me están pagando por el cherry, ni por nada. O sea, yo lo que hemos querido es orientar, llevar a la iglesia a hacer un voto responsable y agradecerlo y honrarlo a ustedes, porque me hubiera gustado tener varias sesiones para poder hablar mucho más y seguir orientando, pero estamos ya a puertas, y agradecerlos y sus palabras finales para este pueblo. Muy bien, muchísimas gracias, Pastor Freddy. De verdad, usted ha sido una enorme bendición para el Perú, por todas las actividades y eventos donde se han podido realizar, ¿no?, llevando siempre por delante la predicación del Evangelio de Cristo. Eso también es muy bueno, porque inspira a muchos jóvenes a
digamos, a seguir la verdad, ¿no? A seguir las enseñanzas del maestro. Y eso es lo que justamente va a prevenir que nuestro país no caiga en corrupción, no caiga en un debilitamiento moral, ¿no? La palabra, mientras siga creciendo, mientras siga desarrollándose a través de los distintos ministerios y las distintas organizaciones que existen, qué bueno es. Y ahí vamos a estar nosotros para poder defender, ¿no?, esa libertad, para que nuestros pastores, nuestros hermanos continúen con esa labor preciosa. Así que si usted entiende eso y cree que es importante que más cristianos sigan llevando nuestra fe, nuestros valores allí al Congreso de la República, donde se van a discutir distintas leyes, ya lo sabes, este es 12 de abril, este domingo, marcar las 5 R's, escribir el 3 en el Senado Nacional, que es la segunda columna, y en la cuarta columna escribir el número 19 de Paola Martínez. Así es, pastor, gracias realmente por lo que Dios está haciendo con su vida, con su ministerio, gracias a cada uno de los chicos. Y lo que pido ahora, dirigiéndome a nuestros hermanos, es que realmente estemos orando. Oremos estos días, oremos para que el Señor lleve a nuestros hermanos a emitir un voto responsable, un voto diligente. Y oremos también, ¿sabe qué, pastor?, para que no haya ningún evento trágico. Sabemos que el terrorismo dentro del país, siempre en fechas electorales, siempre cometen algún crimen. Oremos porque realmente se realicen con tranquilidad y transparencia. Y oremos para que las entidades electorales, Jurado Nacional y OMPE, realmente hagan su trabajo y tengan temor de Dios en en tratar de manipular el resultado final. Basta ya, basta ya. Necesitamos paz, necesitamos continuidad y necesitamos servir a los peruanos. Gracias, Paola, gracias, congresista Alejandro, y a todo el equipo. Queremos agradecer a Dios y queremos terminar este tiempo diciendo que la verdadera salvación en nuestra patria está en Cristo Jesús. No está de repente en los gobernantes, no está en el presidente, que sí es muy importante toda su gestión. Y quiero terminar leyendo este versículo en el libro de Hechos, capítulo 4, el verso 12, dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podemos ser salvos en Cristo Jesús. Muchas gracias. Esto fue Decisiones que Trascienden. A todo el equipo de Gospel y también a todos los seguidores. Este 17 de mayo nos vamos a reencontrar. Si pasamos a una segunda vuelta, estaremos reencontrándonos en el Estadio San Marcos. Un tiempo de adoración, un tiempo de gratitud y alabanza, y muchos pastores se van a unir para seguir orando por nuestra patria. Antes de iniciar este festival, más de 100 pastores estarán clamando al Señor en el Estadio San Marcos, porque estamos levantando un altar de oración, un altar donde podamos seguir haciendo proezas en Cristo Jesús y diciendo que Cristo salva, Cristo sana, en Cristo hay esperanza, y el Perú le pertenece a Cristo. Bendiciones, Dios los bendiga.